Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. De Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, hasta hoy se han conocido solo anuncios de lo que estaba dispuesto a contar a la justicia sobre el escándalo de la corrupción en la entidad. Pero lo que van a ver ustedes a continuación es el primer cara a cara que se conoce de este hombre con investigadores de la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia a la que tuvo acceso completo Noticias Caracol, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno. En este primer informe les mostramos a Olmedo López cuando revela datos concretos de reuniones en Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones del país. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. De la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Salud. Olmedo López, el exfuncionario de más alto nivel procesado por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Gustavo Petro, reveló ante la Corte Suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90.000 millones de pesos. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. López fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo durante un año, tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos. Según López, los votos en el Congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos, pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción. Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos, con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión, en las mayorías que faltaban. López explica que en esa estrategia de comprar políticos por parte del gobierno, incluso presionaron a los propios congresistas del pacto histórico. Y voy más allá, el reporte de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender en la entidad. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa: antes de eso, 8 días antes, les vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más, pero también sí para que en otra reunión los contratos dirigidos para lograr esas mayorías. Estas órdenes, según su versión, fueron impartidas en una reunión que denominó como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el cónclave, el que yo llamo cónclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Asisten ministros, como usted lo ha mencionado. Dirigen ministros. ¿Asiste el presidente de la República? No.
Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del gobierno. La lista está siendo verificada por la Fiscalía y por la Corte Suprema a través de los registros de ingresos al Palacio y la ubicación de las celdas de los celulares. Porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Fueron varios ministros dando órdenes. Entre los asistentes estarían el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy director de Inteligencia, y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Este último es el eje de la colaboración de Olmedo López. Para la fecha en que se llevó a cabo el llamado cónclave, el ministro de Hacienda había dado el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la unidad de gestión de riesgo por 208.000 millones de pesos. Y nace de un entramado, porque antes de esa reunión con el señor ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto. La adición presupuestal fue aprobada el 10 de julio de 2023, 3 meses antes de las elecciones regionales. Aunque el proyecto de ley inicial fue de autoría de su antecesor en la cartera de Hacienda, José Antonio Campo, el texto presentado al Congreso no incluía ninguna adición para esta entidad. La adición de los 208.000 millones fue incluida y aprobada en segundo debate en junio de 2023, para cuando Bonilla había asumido las riendas del Ministerio de Hacienda. La propuesta fue presentada por el senador liberal de Antioquia, Juan Diego Echavarría, y respaldada por 20 congresistas, entre los cuales hay varios nombres que hoy están en la lupa de la Corte por presunta corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Entre ellos están Liliana Esther Vitar, Wadid Mansur y Juan Pablo Gallo. El ministro Bonilla ha negado cualquier participación en el escándalo. Sin embargo, el trámite requiere el visto bueno del ministro y en las actas se lee que las modificaciones contaron con su previo aval. El ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado. Pero según la versión de Olmedo López, la participación del ministro de Bonilla fue mucho más allá. Las reuniones en las que yo estuve son del 2023 y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? 2023. Lugar, la primera, Palacio Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí, a un pasito del Palacio Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro. Olmedo López asegura que hubo una segunda reunión que se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda. A esta habrían asistido el ministro Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides, quien tiene entre sus funciones servir de enlace con el Congreso y era una de las visitantes frecuentes de la unidad de gestión de riesgo. La supuesta reunión en el Ministerio de Hacienda, que está siendo verificada por la Corte y por la Fiscalía, habría tenido como propósito que Olmedo López cumpliera con la entrega de 3 contratos que suman 92.000 millones de pesos. Fue un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista, plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente y unos periodos después en mi oficina con una congresista
preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. Esta misma petición, según su versión, fue ratificada un mes después por una congresista durante una reunión en la Unidad de Gestión de Riesgo. La congresista a la que se refiere es Karen Manrique, representante de Arauca elegida por la Circunscripción Especial de Paz. El registro de ingresos a la entidad confirma que Manrique estuvo en la Unidad de Gestión de Riesgo 8 veces entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Después del cónclave en la Casa de Nariño, la congresista entró en 3 oportunidades. El 14 de diciembre se reunió con Sneider Pinilla y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 se reunió con Olmedo López. Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después, a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos, no solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que me menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. Según López, los contratos se distribuirían de la siguiente manera. El primer contrato sería en el Carmen de Bolívar por 11.700 millones de pesos. El segundo por 34.000 millones en Saravena, Arauca. Y el tercero por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, en Córdoba. Olmedo López asegura que hay 6 congresistas que se verían beneficiados con la entrega a dedo de los 3 contratos. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro. En la diligencia, Olmedo López estuvo cara a cara con el representante Wadid Mansur, quien está siendo investigado por este alto tribunal. El exdirector de la Unidad de Riesgo explicó por qué el nombre del congresista aparece en la matriz de colaboración. Fue el ministro en su despacho quien determina y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. Si yo era el encargado del enlace a los demás congresistas, ¿por qué se reúne usted con la otra congresista? Olmedo López responde enfáticamente. No me reuní con él, pero me dieron la orden. Otro tipo de orden es que cuando hable de los detalles van a entender cómo fue la orden y el por qué no me reuní con él. Porque fue una de las órdenes, no reunión. Fue un plan lo que está aquí y su contacto es esta otra persona que se entenderá con él. Por estos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema en contra de los siguientes congresistas: Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Wadid Mansur y Juan Pablo Gallo. Mi carnet de militancia de 32 años.
Durante la diligencia, Olmedo López mostró el carnet del M-19 que ha portado durante 32 años. También mostró que tiene en su celular fotos de su libreta, la cual tiene escondida por razones de seguridad, y que contiene la lista de ministros, congresistas, alcaldes y contratistas beneficiados con el robo de la unidad de gestión de riesgo. Por cuenta de esto, no dudan en afirmar que incluso compañeros suyos lo quieren asesinar. Compañeros, o quienes fueran mis compañeros en Antioquia, no envían uno, sino varios mensajes que tiene Olmedo guardado, que no es de él. No, si es mío, es mi libreta. Que lo están buscando. Y la orden, dígale a Olmedo que la orden está dada. Lo van a matar. Dentro de los muchos datos que entregó Olmedo López a la Corte Suprema, hubo uno que es una verdadera bomba y que, según él, pone en riesgo la llamada paz total del gobierno nacional. El exfuncionario, hoy en negociaciones con la justicia, aseguró que miembros del alto gobierno le ordenaron direccionar algunos contratos para financiar al ELN y salvar el proceso con ese grupo guerrillero. En su declaración ante la Corte, Olmedo López hizo afirmaciones que, según sus palabras, podrían poner en entredicho la política de paz total con el gobierno nacional. Una de las banderas, la bandera más importante, además del cambio, es la paz total. Entenderá la honorable Corte cuando se hable de detalles y cuando pueda, Dios quiera, me permitan hablar de detalles y la vida me dé para ello y Dios lo permita. Que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. La libreta a la que se refiere contiene los nombres de ministros, congresistas y contratistas beneficiados de millonarios recursos producto de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Allí también habría información de un beneficiario desconocido en la contratación de la cuestionada entidad. Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran de quienes recibía órdenes. Pero toca a un actor, que tiene una capacidad militar muy fuerte. Olmedo López se refiere al ELN. El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Y su gran influencia en el departamento de Arauca. En declaración ante la Corte, López manifestó que ha recibido alertas porque células de esa guerrilla están buscando la información que tendría sobre ellos y buscarían hacerle daño a él y a su familia. Y están buscando la carpeta. Y lo que me dicen, compañeros, es que hay células de ellos, tanto en Medellín como en Bogotá. A ver a qué horas, o a un familiar, o a Olmedo. Y yo sé que el principio de oportunidad me da a mí una garantía de seguridad. Olmedo López explica por qué eran necesarios los dineros de la unidad de gestión de riesgo para financiar al ELN. Es que ellos emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo los iban a garantizar? Pues con contratos, honorable magistrado. Yo creo que ya ahí me van entendiendo el tema. El 17 de diciembre de 2023,
El proceso de paz con el ELN sufrió un traspiés luego de que su comandante máximo, Antonio García, condicionara la suspensión de los secuestros a recibir la financiación estatal. Lo que dijimos desde el inicio era que si se quería hacer un cese al fuego en el curso de las negociaciones, era necesario buscar financiación para mantener los combatientes del ELN. Un mes después, en enero de 2024, se destrabaron las negociaciones. Lo que yo entendí en esa carta del ELN, que les habían garantizado y cómo le garantizaron la manutención a unos frentes que están dialogando de paz. Yo no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas. Y luego el comunicado de volvemos a la mesa. Cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio, de una alta influencia guerrillera del ELN. Y ese nombre de la congresista, pues es de esos mismos territorios. La congresista a la que se refiere es la representante por Arauca, Karen Manrique, que hizo parte de la Comisión de Paz del Congreso y aparece ingresando a la Unidad de Gestión de Riesgo el 14 de diciembre cuando se reunió con Sneider Pinilla, y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 cuando se reunió con Olmedo López. A lo largo de su declaración ante la Corte, Olmedo López repitió en varias ocasiones que el gobierno y sus compañeros lo tildan de traidor. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí en la Fiscalía, lo toman como una traición. Porque fue un proyecto, al mío 32 años, el de otros más de 32 años, porque los conocí ya mayores. Y ellos me hicieron. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. Este es uno de los apartes más polémicos de la declaración que rindió Olmedo López ante la Corte Suprema, que la justicia establezca la verdad es prioritario por la transparencia del proceso de paz. Ante esta avalancha de señalamientos, buscamos a cada uno de los mencionados por Olmedo López. Desde el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de sus asesores nos aseguró que el ministro no se iba a pronunciar puntualmente sobre estas declaraciones de Olmedo López en la Corte y nos pidió remitirnos a una declaración que dio la semana pasada en la que aseguró que no es ordenador del gasto, que su despacho no contrata obras y que no tiene relaciones con contratistas. Por otro lado, el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, nos respondió que prefería no pronunciarse porque el tema hace parte de la reserva del proceso. Tampoco hubo respuesta del alto comisionado de paz, Oti Patiño, ni del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. De los 6 congresistas mencionados por Olmedo López, solo respondieron los liberales Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, quienes aseguraron que son de la oposición y que nunca han votado a favor de las reformas estructurales que propuso el gobierno. A propósito de estas denuncias, hoy se produjo el primer efecto judicial. La Corte Suprema anunció que comienza la investigación contra los 6 congresistas mencionados por Olmedo López. El tribunal les pedirá explicaciones por lo que la misma Corte calificó como la posible existencia de un fenómeno de corrupción en una entidad pública. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a los chats que le entregó a la justicia Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y hoy testigo en el más grave escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro. Pues esas conversaciones revelan la estrategia que presuntamente dirigió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para comprar votos en el Congreso. Varios de esos chats son del propio ministro Bonilla con Sneider Pinilla. También en esos chats que ustedes están viendo se leen conversaciones de Pinilla
con la asesora del ministro para que les cumplieran a los congresistas, supuestamente beneficiarios de contratos que superan, escuchen bien, los 92.000 millones de pesos. Incluso la asesora del ministro de Hacienda le entregó a Pinilla los contactos de los congresistas elegidos y este les ayudó a redactar las propuestas para asegurar esos desembolsos. A juzgar, Malú, por lo que ustedes van a ver a continuación, el rol del ministro Bonilla en este entramado parece mucho más comprometedor de lo que hasta hoy se había conocido. Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos. Conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, documentos cruzados y la bitácora de este zarpazo a los recursos de la nación ya están en poder de las autoridades. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Pinilla, ex subdirector para el manejo de desastres, le narró a la Fiscalía la génesis de este nuevo capítulo de corrupción que se suma al contrato amañado de los carrotanques en La Guajira por casi 47.000 millones de pesos, que apenas fue la punta del iceberg en este expediente. Todo empezó, dijo el testigo, el 11 de diciembre del año pasado. Ese día el ministro Ricardo Bonilla expidió esta resolución, la 3202, mediante la cual su cartera le transfirió 700.000 millones de pesos a la unidad de gestión de riesgo para atención de desastres. Al día siguiente, contó Pinilla a la Fiscalía, empezaron las presiones para direccionar contratos de esa partida presupuestal. Según él, su entonces jefe Olmedo López le envió ese 12 de diciembre de 2023 este cuadro que detallaba la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Salado en Bolívar. Allí se especificaban los montos de cada contrato con el fin de ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en esos 2 municipios y en El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar. Ese cuadro se lo hizo llegar a las directivas de la unidad de gestión de riesgo el abogado Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República. 2 días después, el 14 de diciembre de 2023, el propio Ramírez Cobo le escribió al celular a Sneider Pinilla. Es más, se le presentó vía WhatsApp. Hola Sneider, ¿cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor Presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda. ¿Sobre qué tema, doctor? A Carolina le envié un cuadro. Carolina era la secretaria de Olmedo López en la unidad de gestión de riesgo. Pinilla le contestó a Ramírez Cobo que ese tema lo tenía que hablar directamente con su jefe. Incluso le dijo que Olmedo López inicialmente pensó que esos contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron, así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla, es vital este tema. Enseguida, el funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, le envió a Sneider Pinilla el contacto de WhatsApp del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le escribió lo siguiente. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación, por eso es la urgencia. A las 6 de la tarde de ese 14 de diciembre fue el propio ministro Bonilla el que le escribió un mensaje a Pinilla, según la bitácora de estos chats en poder de este noticiero. Buenas tardes, subdirector. Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Pocos minutos después de ese primer intercambio de mensajes de texto, Bonilla llamó a Sneider Pinilla por WhatsApp, tal como quedó registrado en las conversaciones. Según el testigo, el ministro le explicó que era urgente que Olmedo López se viera con él al día siguiente en su despacho. Pinilla cuadró la cita. El propio Olmedo López lo confesó así ante la corte. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro,
hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. De acuerdo con los registros de chat, el 15 de diciembre de 2023, a las 8:44 de la mañana, Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. A la fiscalía, Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. Sobre las 2 de la tarde, según los chats, Pinilla tuvo una llamada más con el ministro Bonilla de 2 minutos. Y 3 minutos después, Bonilla le envió a Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, una asesora suya. Según Pinilla, la instrucción fue que debía coordinarlo todo con ella. 5 minutos más tarde, Pinilla le escribió a Benavides por WhatsApp. Hola, doctora. Te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. De Cotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. La asesora del ministro se refería a Jaime Ramírez Cobo, el funcionario del DAPRE y entonces asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo. La charla entre Benavides y Pinilla continuó. Benavides le preguntó a Pinilla si había forma de avisarles a los intermediarios de los contratos que estos se iban a mover en la unidad de gestión de riesgo. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Sneider volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él. Ya le dije que tiene que hacer. Perfecto. Ya te paso los otros 2 contactos. Según la conversación, el intermediario en Saravena era un hombre identificado como Camilo Díaz. Y para el proyecto del Salado, el contacto fue directamente con el entonces alcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres. Benavides le dio a Pinilla los números celulares de cada uno de ellos. Pinilla de inmediato se comunicó con los 3 contactos que la asesora del ministro Bonilla le dio para acelerar los trámites burocráticos. Casi una semana después, el 21 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides reapareció y le pidió a Sneider Pinilla reporte sobre el avance en estos 3 contratos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto. ¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Ya esta semana sale el CDP de los 3 procesos. Sneider se refería al certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que garantiza que los recursos ya están asignados para esas contrataciones. Efectivamente, al día siguiente, 22 de diciembre, Benavides le insistió a Pinilla por esos CDP y él le envió los documentos ya gestionados. Allí aparecían tanto el valor del contrato como el de su interventoría. Por ejemplo, el CDP de Cotorra en Córdoba estimó en 44.522 millones de pesos la obra y en 2.226 millones la interventoría. Entre mediados de diciembre de 2023 y febrero de 2024, Sneider Pinilla ajustó con los contratistas e intermediarios designados los requisitos técnicos para blindar esos contratos. Es decir, para que parecieran tan legales como necesarios y urgentes en esos departamentos. Incluso esas alcaldías, por instrucción de Pinilla, tuvieron que declarar supuestas calamidades que realmente no existían para justificar esas obras públicas. Pero ni así entregar los contratos era fácil. El propio Pinilla le confesó a María Alejandra Benavides lo siguiente en esta conversación del 14 de febrero de este año. Buenos días. Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro. Doctora, muchos temas técnicos nos ha tocado hacerlos porque los proyectos venían muy flojos.
En medio de las presiones, Pinilla le confirmó a Benavides el 14 de febrero pasado que, tras los ajustes de las propuestas, estaban a días en la unidad de gestión de riesgo de adjudicar esos contratos de obra pública. Pero justo esa semana, la periodista Paula Bolívar de la W Radio y la unidad investigativa del Tiempo publicaron las primeras revelaciones del escándalo de los carrotanques en La Guajira. En medio de los apuros, el 29 de febrero, Olmedo López renunció a la entidad y una semana más tarde lo hizo Sneider Pinilla. Si la prensa no hubiera destapado entonces el episodio de La Guajira, sostuvo Pinilla ante los fiscales, esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos se habrían entregado. Según declararon ante la justicia Olmedo López y Sneider Pinilla, los dueños de esos 3 contratos eran los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. Asimismo, Juan Diego Muñoz, quien renunció en febrero pasado a su curul. Todos ellos pertenecían a las comisiones económicas del Congreso. Los 92.000 millones de pesos supuestamente eran para comprar los votos de esos parlamentarios. El 11 de junio pasado, 4 de esos 6 congresistas mencionados votaron a favor del gobierno para que ampliara su cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Manrique Olarte Karen, sí. Mansur Inbed Wadid, sí. Peinado Ramírez Julián, sí. Vitar Castilla Liliana Esther, sí. Los 6 parlamentarios señalados han asegurado que son inocentes, pero seguramente tendrán que dar explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia. La confesión de Olmedo López a la Corte, revelada por este noticiero ayer, y los chats de Sneider Pinilla que revelamos hoy, muestran la filigrana de un escándalo de corrupción que apenas empieza. Olmedo López lo resumió así de crudamente en su declaración ante la Corte. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí en la Fiscalía lo toman como una traición. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. El próximo 25 de julio, Olmedo López y Sneider Pinilla serán imputados por la Fiscalía por estos hechos. Sin embargo, hay muchos nombres más de protagonistas del escándalo que todavía siguen pasando de agache. Igual que en el informe de ayer, cuando revelamos la diligencia de Olmedo López ante la Corte Suprema, hoy buscamos a quienes aparecen en los comprometedores chats que Sneider Pinilla entregó a la Fiscalía como parte de su matriz de colaboración. Ningún funcionario quiso referirse públicamente al contenido de estas conversaciones. Los contratistas señalados no contestaron los mensajes de Noticias Caracol. Nuevamente buscamos al ministro de Hacienda para preguntarle puntualmente sobre los chats. Nos dijo a través de un asesor, como ayer, que solo se limitaría al mensaje que publicó en su cuenta de X. En ese mensaje, Malú aseguró que, abro comillas, es inocente y que lo demostrará con pruebas y argumentos. Señaló además que seguirá cumpliendo con sus obligaciones como titular de la cartera de Hacienda.